Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mis redes sociales. Yo soy Mario Pentón, soy periodista cubano. Me acompaña Hugo Achá, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y quiero que Hugo me acompañe hoy porque es un tema extremadamente delicado. Vean ustedes este artículo que ha publicado el Miami Herald el día de ayer. Un oficial de inteligencia de los Estados Unidos dice que Cuba está intentando influenciar en las carreras políticas locales, aquí en la Florida, en el sur de la Florida. Hugo Chá, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, apreciado Mario. Siempre un placer. Tremendo esto, ¿no? A ver, muchos lo sospechábamos y conocemos bastante, ¿no? Lo que hace el régimen cubano en cuanto a operaciones de inteligencia y de tratar de influir en Estados Unidos, pero ya es la oficina del el director de inteligencia, la oficina del director de inteligencia nacional de los Estados Unidos, acaba de afirmarle al Miami Herald que efectivamente el régimen cubano está tratando de influenciar aquí en el sur de la Florida y tratando de denigrar a aquellos políticos que no le convienen. Em, ¿Cómo lo ves, Hugo? ¿Y qué importancia tiene esta noticia ahora, justamente? Bueno, apreciado Mario, creo que no podemos dejar de entender esto en el contexto. Pocas horas antes, la misma comunidad de inteligencia había revelado que existe una operación similar de la inteligencia iraní con respecto a sabotear las perspectivas de campaña del Partido Republicano. Hubieron informaciones creíbles de actividades de interferencia en la campaña a través de plataformas, redes, aplicaciones, uso masivo de bots, de malware, de una serie de herramientas por parte de agencias de inteligencia rusa que ya en el pasado también han interferido con el proceso. Lo llamativo del caso, y quiero darle a esto un sesgo optimista, querido Mario, siempre supimos que sucedía, pero la influencia que dejó Ana Belén Montes en su periodo al interior del Departamento de Defensa con aquel concepto de que Cuba no es una amenaza y lo que fue cultivando el señor Manuel Rocha, recordarás aquella entrevista que se ha hecho viral de él diciendo Cuba, un país pequeño, un país pobre, un país sin posibilidad de influir, claramente empieza a ser superado, no por la narrativa, sino por los hechos. Cuba es el país que triangula recursos, ayuda a la Federación Rusa a evadir sanciones, aglutina apoyo político, lleva a lo que, según cálculos conservadores, serían ya aproximadamente 3.000 jóvenes cubanos a morir en las trincheras del frente ucraniano en la agresión de la Federación Rusa. Hoy que vemos lo que está sucediendo en Venezuela, querido Mario, está claro, y esto es algo que no me cansaré de repetir, las llaves de Caracas no están en Venezuela, las llaves de Caracas están en La Habana, porque si hay alguien que controla la vida, los destinos, los anillos de seguridad, los servicios de inteligencia, la represión que sufren los venezolanos, es el régimen cubano. Entonces, es hora de darnos cuenta de que este actor muy capaz, porque esto es lo otro que tampoco nos debe llevar a engaño, muy capaz para desarrollar este tipo de campañas, puede hacer. Me alegra y celebro que finalmente se haya permitido a la comunidad de inteligencia hacer público algo que se murmuraba en los pasillos de estas instituciones, pero que no conseguía vencer la reticencia de los niveles políticos. Aquí en este artículo quiero compartir con ustedes lo que dijo un funcionario en esta sesión informativa. Puedo decir que el gobierno cubano está llevando a cabo operaciones de influencia localizadas que están mucho más enfocadas en oponerse a los candidatos anti-régimen en los Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho este funcionario de la oficina del director del Servicio de Inteligencia de este país. Em, Estoy pensando, por ejemplo, en los políticos cubanoamericanos, que constantemente son objeto de críticas por parte del régimen de La Habana y de su ejército de bots. Esto ya lo hemos visto en el pasado. Hemos visto en el pasado cómo Cuba ha creado un ejército de bots junto a Venezuela, junto a Nicaragua, con los cuales
tratan de asfixiar, de callar la conversación pública sobre las violaciones a los derechos humanos en estos países, pero también tratan de empujar a sus candidatos, empujar a quienes apoyan a estos regímenes o a quienes no lo apoyan, pero sencillamente miran para otro lado y no son frontales contra la dictadura. Es muy importante esto que estamos diciendo porque recuerden cuando todo el tema de la trama rusa y demás, todo lo que se armó, bueno, imagínate si tienes a 90 millas a un régimen que además tiene a una comunidad importante aquí que es su objetivo y que trata de cambiar la percepción de lo que está ocurriendo. Esta evaluación se produce después de que la oficina del director evaluara el año pasado que La Habana había intentado afectar las elecciones intermedias en la Florida en el año 2022. Después de la elección, la comunidad de inteligencia encontró que Cuba realizó operaciones de influencia aquí en los Estados Unidos destinadas a denigrar a aquellos candidatos estadounidenses específicos que estaban en contra de la dictadura en la Florida. También he encontrado que funcionarios cubanos han trabajado para construir, y esto es muy importante y lo hemos hablado muchas veces, para construir relaciones, redes con miembros de los medios de comunicación estadounidenses que tienen opiniones críticas sobre los críticos de La Habana en el Congreso y una red de cuentas en redes sociales para amplificar los contenidos despectivos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? El régimen cubano está buscando a periodistas, está buscando a influencers que critiquen a quienes odian a ese régimen o a quienes son frontales con ese régimen para apoyarlos. Y cuando hablo de apoyarlos, esto no lo dice el informe, pero lo hemos podido ver a lo largo de décadas. Y de hecho, hay testimonios, ahí está Edmundo García, que él lo ha contado, ¿no? Cómo las agencias de viaje, por ejemplo, financian a este tipo de influencers pro régimen cubano. Y eso técnicamente se esconde detrás de, no es publicidad, no, no es publicidad, es una operación de inteligencia del régimen cubano. Y me alegra mucho que el gobierno de los Estados Unidos esté tomando acciones o al menos esté percatándose de lo que está sucediendo en sus narices. Hugo. Querido Mario, creo que no lo hubiera podido decir mejor nadie, ni desde el punto de vista del gobierno, ni desde el punto de vista de la sociedad civil. Lo que me cabe añadir a lo que acabas de expresar como análisis es las capacidades combinadas que ha adquirido la inteligencia cubana, que ya era temible, que a nivel de human, inteligencia humana, no debe tener par, y estoy hablando de las agencias de élite en el mundo, pero al haber entregado parte de sus instalaciones a China, al haber claramente reforzado sus relaciones con Rusia, podemos deducir, sin mucho temor a equivocarnos, podemos asumir de que ciertas capacidades se verán incrementadas en términos de equipos y tecnología, en términos de generación, colocación, plantado de narrativa, agitación y propaganda, asesinato de reputaciones y la destrucción de cualquier tipo de fuente de evidencia, sea institucional, no gubernamental, sea de periodistas, que pueda afectar la imagen o la posición del régimen. Creo que todo esto nos debe hacer reflexionar sobre situaciones que nos están afectando hoy, sobre situaciones que tienen que ver con los cubanos, sobre situaciones que tienen que ver con los venezolanos, con lo que está sucediendo mientras hablamos. Porque fíjate la guerra de narrativas. El propio Elon Musk se vio sorprendido ante la saturación de su propia plataforma con un supuesto informe originado en Cuba, atribuido a una agencia que después se reveló que el informe no era existente, Visegrad 24, que daba cuenta de una victoria abrumadora de Nicolás Maduro en las elecciones. Este elemento fue difundido por la alta jerarquía del régimen en La Habana, por gente del régimen de Ortega en Nicaragua, por Evo Morales en Bolivia, por ciertos operadores políticos del kirchnerismo en la Argentina. Fíjate lo que te estoy diciendo, el alcance y el efecto. Y el propio Musk debió salir a expresar que esa información que estaba tan bien estructurada, tan bien tejida, parecía estar dotada de una credibilidad, era nada más ni nada menos que una información plantada para generar una confusión y ya intentar minimizar el impacto de lo que se venía de esta victoria abrumadora
que a las claras ha obtenido la oposición venezolana. Entonces, Cuba refuerza un concepto y vuelvo a reiterarte, me alienta que finalmente se le permita a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos decir públicamente lo que a raíz del plantado de información de estos topos cubanos se privó durante mucho tiempo al público norteamericano por la acción de los políticos. Yo quiero que ustedes vean también la respuesta del régimen cubano que ha respondido hoy. Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de las condenas enérgicas, ha publicado este tuit. Acusaciones sobre influencia de Cuba en las elecciones de Estados Unidos son infundadas. No interferimos en asuntos internos de otros países. Vamos, sería risible si no supiéramos el nivel de cinismo de Bruno Rodríguez, que eso lo diga el canciller de un régimen que ha influido y ha intervenido en casi todos los países de América Latina, apoyando guerrillas, dando golpes de Estado, haciendo de cuanto hay para subvertir el orden en toda América Latina. Es increíble, pero bueno, este es el cinismo típico de ese régimen que dice igual que no hay presos políticos, etcétera, etcétera. Estados Unidos no puede decir lo mismo, su injerencia en la mayoría de países del mundo y manipulación político-mediática de procesos electorales están bien documentados. Eh, este tema del político mediático, a mí yo me quedo frío, porque es que la mayor parte de los medios de comunicación ni mencionan lo que está pasando en Cuba y ellos siguen con el cuento de que hay una conspiración internacional y los medios de comunicación están contra ellos. Si ni siquiera hablan de la tortura y del sufrimiento del pueblo cubano. Querido Mario, ¿por dónde deberíamos empezar? Deberíamos empezar por el nombre de Ernesto Guevara La Serna, más conocido como el Che. Deberíamos comenzar por los miles de jóvenes cubanos enviados a morir en Angola. Deberíamos hablar de los tanquistas enviados al frente de batalla durante la guerra del Yom Kippur. Deberíamos hablar de los pilotos cubanos que enviados a Vietnam durante la guerra de Vietnam entrenaron a los pilotos norvietnamitas en aviones MiG-17 y que llevaron a cabo el único ataque después de la Segunda Guerra Mundial, a donde con armas convencionales una nave de la Marina de Guerra norteamericana ha sufrido víctimas fatales. Deberíamos hablar tal vez, y lo tenemos acá en el libro que tú conoces y que publicamos en la Fundación, a la doctrina de defensa de las FARC, que dice que cualquier agresión, interpretada como tal, por cierto, al proceso revolucionario dentro o fuera de la isla, es razón para ejercer todas las capacidades con las que cuenta el Estado cubano en contra de quien sea declarado enemigo de esa revolución. O sea, basta con que se considere tu actividad periodística como una amenaza a la revolución para que todos los recursos militares del Estado cubano sean empleados para tu neutralización. Por Dios, está basado en documentos oficiales, ¿no? Ujú. Creo que cuando Rodríguez Parrilla dice esto, claramente lo dice para el consumo de un público cautivo, un público ideológicamente condicionado. No me cabe ya, en este sentido, ningún tipo de duda de que lo que está sucediendo hoy ha llegado a un punto de desgaste sin retorno. En Europa, más allá de los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo, está claro de que ustedes dicen la muela, el discurso vacío de la revolución que ya no existe, no pega. Está muy claro de que en los Estados Unidos ni la izquierda más radical se ha atrevido a justificar los últimos sucesos. Pienso de que dependiendo cómo entendamos esto, esta interferencia, la integremos en lo que está sucediendo en Venezuela. Tú sabes que la Fundación publicó un informe jamás refutado por el régimen, Cubazuela, que ubica con nombre y apellido, rango, misión efectiva, capacidad de mando, unidades militares de destino, la presencia militar y de inteligencia de Cuba en Venezuela. Si finalmente llegamos a una salida defendiendo la voluntad soberana del pueblo venezolano y entendiendo otra vez que las llaves de la democracia venezolana no están en Caracas, sino en La Habana, entonces podremos finalmente librarnos de estos efectos. Porque estos efectos no se limitan, tal vez sea la única crítica que yo haría a la manera como se ha estructurado la nota, a las elecciones locales. La idea y la proyección es tener representantes en foros nacionales para influir política de Estado. Y eso no puede quedar
en las entrelíneas de esa nota. Porque lo que se pretende no es elegir simplemente a una persona del Consejo de Gobierno de la ciudad del Doral. No, no, no. Se permite la osadía, el Estado cubano, de intentar incidir en la elección de congresistas de los Estados Unidos que tendrán después presencia, influencia y poder efectivo a nivel nacional. Y aquí hay un tema también que es importante recalcar, ¿no? Es decir, recuerden que está el régimen de Maduro, que es tremendamente rico. El pueblo está empobrecido, pero esta gente tiene mucho dinero del narcotráfico, mucho dinero del robo de los recursos minerales de Venezuela, y toda esa plata la quieren invertir en tener gente que cabildea a su favor. Por eso a veces uno ve a determinados personajes que defienden a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y uno dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, escarbe que ahí hay. Bueno, nada, muchísimas gracias, mi querido Hugo Achá. Gracias a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por este análisis, ¿no? De lo que se está moviendo, de esta información de la Oficina del Director de Inteligencia de los Estados Unidos, que acaba de revelar, ¿no? Que Cuba también hace parte de todo este movimiento, de esta organización de países que tratan de influir en las elecciones de los Estados Unidos. Por supuesto, nos mantendremos muy al tanto también de lo que está pasando en Venezuela, que es clave para el futuro no solo de Venezuela, sino de todo el continente. Así que gracias a todos por la sintonía y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias mil, Hugo, nuevamente. Un placer como siempre, a tus órdenes. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.